Muy bien, arrancamos. Joaquín, ¿querés preguntar algo? Te doy el micrófono. Ahí estás. Joaquín, ¿estás por ahí? Bueno, eh, quien quiera preguntar algo, intente levantar la mano, escribir algo en el chat, lo que sea, y vamos viendo. Si nadie pregunta, inventamos algo. Manuel, eh, vos sabés que recién se escuchaba. Fernando, ¿querés preguntar algo? Te habilité el micrófono. Fernando, ¿fue sin querer o querés preguntar algo? Ahora, Fernando, Fernando, Fernando. Hola, hola, ¿se escucha? Ahora sí. Ah, ahí está, perfecto. No, no, que decía que se escuchaba bien, que vos Ah, recién preguntaste si se escuchaba y se escucha bien. sí, a vos Pero por casi. ahora no tengo ninguna duda. Bueno, listo, te apago. Dale, dale, gracias. Juliana, te escucho. ¿Se me escucha? Sí, No, a mí no me había quedado claro el tema del polimorfismo y ajá. cuando utilicé El polimorfismo. Dijiste algo más después y no te escuché. el polimorfismo y cuándo utilizarlo o cuándo se Ajá, utiliza. muy bien. Ok, bueno. Eh, a ver, Cuando, cuando ustedes programan proceduralmente, hay una característica que tiene cualquier lenguaje procedural, es que los nombres de los procedures son únicos. Quiero decir, uno no puede tener dos procedures con el mismo nombre, porque el compilador no podría resolver cuál es el procedure que tiene que ejecutarse cuando hay una invocación. Los objetos tienen otra manera de funcionar, como cuando uno trabaja con objetos, el, el- el cómputo que se realiza en una aplicación de cualquier tipo está dentro de los objetos. Si dos objetos distintos son capaces de entender el mismo mensaje con el mismo nombre, para, digamos, tanto para la comprensión del programa por parte del desarrollador como para el compilador, no hay ningún inconveniente porque cada objeto, cuando recibe ese mensaje, suponete el ejemplo que dábamos era el dibujar de las figuras, cuando una figura recibe el mensaje dibujar, hace lo que está escrito en su clase. Y entonces, si vos tenés un círculo, un cuadrado, un triángulo, una línea, que son claramente objetos distintos, pero además de clases distintas,
Si todos ellos entienden un mensaje que se llama igual, dibujar, y que fíjate que en principio no tiene ni parámetros ni nada, pero si los tuviera y vos le mandarás exactamente los mismos parámetros, como cada uno de ellos tiene una forma de resolver ese mensaje personal, porque por cómo es el modelo de objetos, cuando un objeto recibe el mensaje, mira en su clase, toma el código y lo ejecuta, si vos tenés, si vos tenés dos objetos que pertenecen a clases distintas, cada uno de ellos, cuando recibe el mensaje dibujar, va a encontrar en su clase código distinto, totalmente distinto, porque dibujar un círculo es distinto a dibujar un cuadrado. Cada uno de ellos va a ejecutar un método diferente y como consecuencia se va a hacer el dibujo. Eso es lo que llamamos polimorfismo, el hecho de que el término polimorfismo viene de múltiples formas. El hecho de que un mismo nombre, dibujar, una misma operación, dibujar o extraer o rotar o mover o lo que sea, pueda tener implementaciones distintas, código distinto, con el mismo nombre de método, exactamente el mismo nombre, y eso no solo no implica ningún conflicto por la forma en la que se resuelve, sino que además sea virtuoso porque pensá en el ejemplo que dimos la clase pasada de los instrumentos musicales, vos tenés un tocar, un nombre de mensaje o de método correspondiente que se llama tocar, que sirve para cualquier instrumento. No tenés que tener un tocar piano, tocar flauta, tocar trombón, tocar saxo, tocar guitarra, tocar bajo, etcétera, etcétera. Hay un solo nombre que se llama tocar. Eso es polimorfismo. Polimorfismo es que la misma operación, el mismo mensaje, el mismo método, en clases distintas, tenga distintas implementaciones. ¿Ok? Escribime una liñita si te parece suficiente mientras yo respondo. Espérame, no sé si Dylan sos Dylan o Gustave. Aguantame un segundo, pero mientras tanto le respondo, leo lo que escribió Manuel. No sé si todos leen lo de Manuel, supongo que sí, porque hoy configuré un poco el chat. Eh, Si los objetos se crean a medida que se requieren, ¿quedan estáticos durante la ejecución del programa? No, precisamente eh, la propia dinámica de cualquier aplicación, independientemente del lenguaje que vos utilices, hace que los objetos que vos creas, por el solo hecho de que su estado va cambiando durante la evolución del programa, no queden estáticos. Es decir, si vos tenés un objeto, vamos con el caso del globo la semana que viene, vos tenés un objeto que tiene ciertos valores en sus variables de instancia. A medida que la aplicación se ejecuta, esos valores van cambiando, pero además es mucho más profundo que eso, porque este objeto va conociendo a otros y eso ocurre dinámicamente. Incluso en cualquier lenguaje moderno, los objetos que dejan de ser necesarios desaparecen, o sea, no solo quedan estáticos, sino que eventualmente pueden desaparecer durante la aplicación y después aparecerán otros objetos que no van a ser los mismos. ¿Ok? Avísame con un mensaje si te parece bien. Ah, en memoria decís. No, en realidad no tiene mucha importancia de si queda estático en memoria. Vos decís en un mismo lugar de memoria. Eso depende muchísimo de la estrategia que tiene el soporte de ejecución que tiene el lenguaje para trabajar. Eventualmente el hecho, ya si se destruye, obviamente el espacio en memoria queda liberado. Hay lenguajes que tienen estrategia de destrucción de los objetos permanente, que utilizan lo que se llama recolector de basura, garbage collector,
que lo que hace es va buscando objetos que ya no se usan, porque quedó claro que no se usa porque nadie los apunta, y los limpia y libera la memoria, obviamente. Con los años, digamos, desde que apareció la orientación a objetos hace décadas hasta hoy, las tecnologías de administración de memoria evolucionaron de tal manera, y además la disponibilidad de memoria es tan grande, que en realidad no es muy importante la administración de memoria. Sin embargo, hay ciertas aplicaciones, no sé, Firefox, que es lo que estoy usando ahora, evidentemente hacen un manejo de la memoria absolutamente desaprensivo, porque te vuelven la máquina una vaca absoluta, que no se mueve. ¿Ok? Bueno, Dylan, Hola, ¿se me escucha? sí, bárbaro. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Tenía la duda de, a mí no me quedó muy claro el concepto del binding dinámico. Bien, ok. De curioso, ¿el nombre es Dylan o Gustavo? O Gustave, no sé No, cómo. Gustavo es el apellido. Dylan es Ah, mi mirá, nombre. mirá vos, te pusieron el nombre que habitualmente es el apellido. Y es Dylan, se pronuncia como se lee. Claro. Muy bien, muy bien. Eh, bien, binding dinámico. A ver, el binding es te voy a mutar así puedes reírte tranquilo si querés o llorar o lo que sea. El binding es un concepto que tiene que ver con los lenguajes de programación. Cuando uno programa en cualquier lenguaje de programación, permanentemente está expresando algún tipo de ligazón entre un operador, por ejemplo el más, y los operandos, A más B. ¿Sí? Cuando pone A más B, el que programa está expresando con ese código una ligazón que quiere hacer. Quiere hacer una suma entre dos variables. De la misma manera, cuando vos en un lenguaje procedural invocás un procedure y decís, por ejemplo, imprimir documento, vos ahí explícitamente estás expresando una ligazón, una intención de que en ese punto del programa se invoca un procedure que se llama imprimir. En los dos casos, en la suma A más B y en la invocación a una impresión, ese binding que vos lo estás expresando en el código, que es una intención que vos expresás, cuando el compilador tiene que resolverlo para que el programa haga algo, porque tengas un compilador, un intérprete, lo que sea, lo que vos escribís en el código de alguna manera está mediado por un artefacto que lo transforma en un cómputo de algún tipo. El compilador o el intérprete o quien sea tiene suficiente información, A más B, o imprimir el documento para transformar eso en un código que se va a ejecutar a posteriori. Y ese binding es estático porque una vez que el compilador realizó esa ligazón, ese binding entre las dos variables y el operador, o entre tu invocación a imprimir y el procedure que imprime, ese binding quedó así para siempre. ¿Eh? O sea, no hay forma de que cambie. Y está bien porque es la intención que vos expresaste en ese código. El binding estático lo que tiene, por ejemplo, cuando vos escribís A más B y A y B son dos números enteros, vos está claro que lo que querés es sumar dos enteros. Lo mismo que cuando vos decís imprimir un documento, vos querés que se ejecute el procedure que está por allá, por un rincón. Entonces, esa traducción que se realiza en forma estática, en definitiva es lo que vos estás esperando que haga el compilador, y está bien porque te termina generando un código de bajo nivel muy eficiente que hace lo que vos querías hacer. El problema es que en la mayoría de las aplicaciones que nosotros construimos, este tipo de binding estático nos lleva a que tengamos que permanentemente estar tomando decisiones en el código para poder elegir cuál es la operación que queremos realizar.
Por ejemplo, como veíamos en la clase el otro día, si yo tengo una variable que representa una figura, una variable que representa una figura ya sea porque le está apuntando en el sentido de los objetos o porque en un lenguaje procedural vos te las rebuscaste para que esa variable pueda contener distintos tipos de figuras. Si vos querés dibujar lo que hay en esa variable, por ejemplo, el objeto que está apuntado por la variable o el contenido que tiene esa variable, si en lugar de trabajar con referencias estás trabajando con contenido, para saber qué procedure tenés que invocar, tenés que poner un if. Porque no es lo mismo dibujar, por ejemplo, un círculo, un rectángulo, un cuadrado, un trapecio, etcétera, etcétera. Ese if lo tenés que escribir porque vos, debido a cómo es el binding estático, vos tenés que decirle explícitamente al compilador, mire, cuando acá encuentre un cuadrado, quiero invocar este procedure. Cuando encuentre un triángulo, quiero invocar este procedure. Y esa es la forma en la que hemos programado proceduralmente desde los fines de los 50, digamos, desde los 60. Bueno, todavía hay gente que programa así, pero por lo menos hasta los 80. Cuando aparece la orientación a objetos, el modelo de ejecución de un programa con objetos es completamente diferente, porque como el modelo que estamos describiendo en nuestras clases es que un objeto le pide a otro que haga algo, y este otro, cuando recibe el pedido, decide qué es lo que tiene que hacer en función de lo que dice su clase, nos aparece una nueva oportunidad, que es que el código que escribimos pueda tener un poco más de dinamismo. Entonces, cuando vos escribís, como está en el material de la clase pasada, miralo si lo tenés a mano, y si no, revé la clase. Cuando vos escribís figura, dibujar, esa expresión al objeto figura, digámoslo mejor, al objeto apuntado por la variable figura, que eso es lo que vos escribís en el código, porque no te olvides que una cosa es lo que uno escribe en el código y otra cosa es lo que ocurre en la ejecución. ¿Sí? Cuando vos escribís figura dibujar, lo que estás diciendo es, al objeto apuntado por la variable figura, le pido que se dibuje. Como esa variable figura puede apuntar a distintos objetos, el resultado, el binding, el resultado de ejecutar ese pedido de dibujar, en realidad se tiene que realizar en forma dinámica, porque cuando el objeto recibe, recién en ese momento y no antes, y no lo resuelve el compilador, recién en ese momento el objeto que recibe el mensaje, la figura que recibe el mensaje, que ella tampoco sabe qué cosa es. Digamos, los objetos no están diciendo, yo soy una figura, yo soy un rectángulo, perdón, yo soy un rectángulo, yo soy un cuadrado. Ni les importa lo que son. Los objetos no tienen una comprensión, no necesitan tener una comprensión explícita de a qué clase pertenecen, porque la forma en la que responden es bastante más simple que eso. Cuando un objeto recibe el mensaje, mira en su clase, encuentra el código, lo ejecuta. Entonces, cuando un rectángulo recibe el mensaje dibujar, mira en su clase, encuentra un código y lo ejecuta. Mientras que un cuadrado recibe el mensaje dibujar, mira en su clase, encuentra el código y lo ejecuta. Y esa asociación entre lo que vos le pediste en definitiva, a lo que está apuntado por la variable figura y lo que termina pasando, se resuelve en tiempo de ejecución. Y eso es binding dinámico. Y es tan dinámico el binding, tan dinámico el binding, que, como vimos en el ejemplo, en un lazo, en un bucle de iteración, puede pasar tranquilamente que la misma variable, figura, en algún momento apunte a un triángulo, a un cuadrado, a un círculo, etc. ¿Qué te permite resolver el binding entre la variable y la operación que querés realizar? Porque ahí está el binding. ¿Qué te permite resolverlo en forma dinámica? Lo primero que te permite es no escribir el if. Digamos, no depender de una estructura de decisión para resolver el problema.
Y como consecuencia, el código te queda más compacto, más chiquito, como vimos en el ejemplo de la clase pasada. Eso ya sería una virtud del código importante, no porque el código tenga menos líneas, que per se es una virtud, sino que además, cuando vos mirás ese código es más claro. En una línea, figura dibujar, expresa, y además con un significado bastante falto de ambigüedad, ¿no? Le pido a la figura que se dibuje lo que en el otro caso requería un montón de código, donde había código que era externo, por ejemplo, los if, el then, el case, lo que sea. Acá solo te queda lo esencial. A la figura le pido que se dibuje. Lo único que cambia es que vos tenés que comprender ese código desde otro punto de vista. Es que le estoy pidiendo al objeto que se dibuje y que no te preocupa qué cosa es el objeto, siempre y cuando sepa dibujarse. Eso sería una virtud enorme. Pero hay una segunda virtud que es la más importante, que es que ese código permanece inalterable por más que tu aplicación evolucione con el tiempo y aparezcan 500 tipos nuevos de figuras. Porque ese código ya sabe que le tiene que pedir a la figura que se dibuje y no importa lo que sea la figura. ¿Ok? Decime si te resultó suficiente, si no, pregúntame de nuevo. De todas maneras, Dylan, en este proceso que están haciendo ustedes, que están empezando a escribir, bueno, ya lo han hecho en otros lenguajes de programación, ¿sí? Pero en esta materia hay una diferencia respecto a lo que han hecho hasta ahora, es que nosotros ponemos mucho el énfasis en comprender, en que ustedes comprendan el paradigma, el modelo de pensamiento con objetos, que tiene de distinto a los otros modelos de construcción de aplicaciones. Intentamos hacerlo como estas explicaciones que yo estoy dando en forma lo más agnóstica posible respecto al lenguaje, porque estas mismas ideas se aplican prácticamente en cualquier lenguaje de programación. Y esa forma de comprender cómo funcionan las cosas, en general, requiere un shift mental que puede llevar un tiempo. Bien, Alan. Bueno, el binding dinámico tiene una relación, bueno, por si no leen todos, ¿no? Alan pregunta si el binding dinámico se refiere a la asignación de variables o al polimorfismo, porque hay lenguajes con binding estático que tienen polimorfismo. Está bien la pregunta. En realidad, el polimorfismo se puede aprovechar máximo cuando vos tenés binding dinámico. Sin embargo, vos podés tener polimorfismo con un cierto tipo de binding estático, por ejemplo, cuando las variables están tipadas, y aún teniendo binding estático, alcanzar un grado de genericidad en el código mayor que el que tendrías si no hubiera polimorfismo. El, el polimorfismo asociado con el binding dinámico, el polimorfismo asociado con el hecho de que la resolución del mensaje se realice durante la ejecución, te permite un grado de flexibilidad mayor. Pero vos podés tener un tipo de binding no estático en el sentido del binding estático de los lenguajes procedurales, sino semiestático o semidinámico. Por ejemplo, cuando las variables tienen un tipo, pero que es más laxo, ¿sí? Y entonces ahí lo que vos tenés es un tipo de binding dinámico un poquito
más restringido, pero que te evita el if. No, insisto, el if es anidado. No porque el if esté mal, sino fundamentalmente porque tiene la consecuencia de que tu programa queda, de alguna manera, atado a una construcción, que con la evolución de la aplicación, va a requerir que toques el código. Sí, en los lenguajes tipados, digamos, los lenguajes, el tema es cuán fuerte es el tipo. El tema es cuán fuerte es el tipo. Pensá, por ejemplo, en un lenguaje donde vos, Java, por ejemplo, donde vos tenés que decir que una variable es de tipo figura, donde figura es una jerarquía. ¿Sí? Sí, Juan, en realidad los dialectos ahora le termino de explicar lo de Java, en C Sharp y en C++ pasan cosas parecidas. Vos tenés lenguajes con tipos fuertes, vos podés decir, esta variable es de tipo tal, pero ese tipo puede referirse, en el contexto de una jerarquía de clases, a la clase más abstracta. Lo que estás diciendo es mi variable puede referirse a cualquier cosa que sea subclase de figura. Y entonces finalmente terminás teniendo lo mismo que lo que teníamos en nuestro ejemplo, el caso de los lenguajes tipados que soportan binding dinámico, suelen, cuando están bien diseñados, aprovechar lo mejor de ambos mundos. Lo mejor del mundo del binding dinámico es que el código realmente queda mejor. Lo mejor de los lenguajes tipados es que el compilador, de alguna manera, te ayuda a que tu programa exprese cosas que tienen sentido. Por ejemplo, en Faro, ¿sí?, que es el lenguaje que vamos a estar usando nosotros, si a la variable figura, a esa variable figura que yo tengo dando vueltas por ahí en mi ejemplo, le asigno un gato, está bien. El poco compilador que tiene Faro no le encuentra ningún inconveniente a hacer eso. Sí, en un lenguaje con tipos del estilo de los lenguajes tipados orientados a objetos, vos a una variable que dijiste que es de tipo figura, no le podés ponerle new gato, porque te va a decir, no, mirá, no son figuras. En el caso de Faro, el error te aparece en el momento de la ejecución. Te dice, los gatos no entienden, yo gato no entiendo el dibujar. Ahí hay en esta disyuntiva binding estático, binding dinámico, como en toda disyuntiva, tanto de construcción de lenguajes como de diseño de una aplicación, hay un trade-off, hay un costo-beneficio. ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? ¿Qué gano con el binding dinámico? ¿Qué pierdo con el binding dinámico? ¿Qué gano con el tipeo fuerte? ¿Qué pierdo con el tipeo fuerte? En realidad, la teoría de diseño con objetos que ustedes van a estar aprendiendo durante este año y el año próximo en Objetos 2, uno puede sobrevivir sin mucho problema con un tipo de soporte de lenguaje del tipo del que tiene Java, por ejemplo, donde uno tiene tipos y sin embargo tiene binding dinámico. O sea, es absolutamente posible aplicar todos los conceptos que vamos a ver nosotros mientras enseñemos en estos años y los que sigan cómo diseñar correctamente con objetos en un lenguaje que tiene tipos fuertes en jerarquías, pero que tienen binding dinámico, porque precisamente la construcción básica, que es el objeto en ejecución y la clase mientras trabajamos,
mientras desarrollamos, son básicamente los mismos. La razón por la cual nosotros elegimos un lenguaje más dinámico, como podría ser Faro, es porque nos permite ser muchísimo más independientes del lenguaje que cuando uno utiliza un lenguaje específico de los que se llaman mainstream, tipo Java, C Sharp, etc. Pero los conceptos que nosotros vamos a estar viendo, ustedes los pueden aplicar sin diferencia en prácticamente todos los lenguajes orientados a objetos. Ocurre que otros lenguajes permiten hacer cosas tipo shortcuts, atajos, básicamente por el diseño del lenguaje, que los lenguajes más puros, por decirlo de alguna manera, no lo permiten. Bueno, Inti, ¿podés explicar un poco lo que significa cuando se dice la diferencia del lado de la instancia y del lado de la clase? Ay, no te entiendo la pregunta. En realidad, voy a hacer una interpretación, pero vos, a medida que avanzo, a medida que hablo, si no es lo que vos querías preguntar, pues dime. En general, cuando un programa se ejecuta en objetos, en un programa orientado con objetos, se ejecuta, lo que vos tenés es un mundo, pongámoslo a este nivel, donde hay objetos que se mandan mensajes. ¿Sí? Es el mundo de la ejecución del programa. Más arriba, esas son las instancias de las clases de las que fueron creados cada objeto. Frente a ese mundo, que es el mundo de los objetos, hay otro mundo más arriba, que es el mundo de las clases, que es lo que nosotros describimos cuando diseñamos y cuando programamos. Las clases, en definitiva, representan el código y la estructura, y los objetos representan la ejecución que nosotros expresamos en esas clases. Por una cuestión conceptual y para poder entender mejor qué significa la ejecución de un programa con objetos, yo insisto mucho en que mantengamos los dos mundos activos, por lo menos en la cabeza, al mismo tiempo. Cosa que, por ejemplo, en lenguajes como Java, en lenguajes donde la compilación es bien extrema, a vos las clases, como si estuvieran vivas, ya no las tenés más. Tenés algún tipo de funcionalidad que te provee el intérprete de Java, pero que las clases, en términos reales, no están más. En Faro coexisten los objetos y las clases. El resultado es el mismo, que es que cuando un objeto recibe un mensaje, cuando un objeto recibe un pedido para hacer algo, siempre mira en su clase, en cualquier lenguaje, porque después como lo resuelve el lenguaje secundario, el objeto mira en su clase, encuentra el código y lo ejecuta. Y entonces es como que los dos mundos coexisten, el de las instancias y el de las clases. En términos de alguien que programa, esto no debería significar ningún conflicto, porque vos tenés una especificación que tenés que resolver escribiendo código y lo haces describiendo clases, y después cuando arrancás el programa, por ejemplo, mandándole un mensaje a un objeto o haciendo lo que se te ocurra hacer, empiezan a interactuar los objetos entre ellos. Con lo cual, en el momento que los objetos están hablando, vos te despreocupás de las clases. Lo que ocurre es que en los lenguajes que son dinámicos en el sentido de que coexisten las clases y los objetos, y que, como van a ver en alguna explicación de práctica en estos días, a las clases las tratamos también como objetos, vos podés hacer cosas muy interesantes, como por ejemplo, tener los objetos corriendo. Imagínate que tenés una aplicación interactiva, ¿no? Y pusiste de este lado de tu pantalla, vos la estás probando, ¿no? Sos un desarrollador que está haciendo la nueva versión de Facebook para
dispositivos móviles, ¿sí? No te vas a poner a escribir código en el celular porque es impráctico, escribís código en la compu y tenés acá al costadito una simulación de cómo es la pantalla de un tipo de teléfono especial, ¿no? Entonces vos tenés acá una simulación de la aplicación que construiste y la estás probando, ¿sí? La probás ya sea con los dedos o con el mouse. Y encontrás que hay un objeto en esta interfaz de tu Facebook nuevo que no funciona. Bueno, acá tenés el teléfono, acá al costado te abrís el browser de Faro, buscás la clase correspondiente, identificás el método que a vos te parece que está causando problema, lo tocas, lo salvás, venís acá y seguís trabajando. No tuviste que arrancar todo de nuevo. Tocaste una clase y posiblemente viniste acá a tu aplicación, clicaste, ya lo resolví. Mantenés el mundo de la edición de programas y el mundo de la ejecución activos al mismo tiempo. Eso es una virtud que tienen los lenguajes dinámicos que para el desarrollador de aplicaciones interactivas es impagable. Porque no tenés que estar diciendo, bueno, agarro todo, compilo todo, arranco de vuelta. No. A mí no me funciona este objeto que está acá, lo cual significa que hay un código en una clase que está incorrecto. Voy, toco la clase, cambio el método, lo salvo, vengo acá, y muchas veces es posible, entonces lo corregí. Cuando estás de este lado, y acá me quedaron dos lados, estás del lado de las instancias y acá estás del lado de las clases, pero eso es simplemente por una cuestión geométrica. Pero cuando digo del lado de, me refiero a los objetos, cuando digo del lado de la clase me refiero al código. ¿Sí? ¿Ok? Una cosa mientras a alguno se le ocurre, alguno que tenga alguna pregunta para hacer, le escribe o levanta la mano o lo que sea. Bueno, respondo antes la pregunta de Inti, que es lo que se llama lookup de los métodos. ¿Sí? El algoritmo que tienen los objetos en cualquier lenguaje orientado a objetos para responder un mensaje, insisto, ustedes están acostumbrados a que cuando invocan un procedure, usan la palabra invocar, y ese término invocar se vuelve muy pervasivo, se usa permanentemente, a punto tal que muchos de ustedes en las clases y en consultas que hemos tenido me hablan de invocar un método o invocar un objeto, etc. Y en el modelo de objetos hay que entender que eso no existe. No hay tal cosa como invocar. En realidad, la acción que nosotros realizamos, primero involucra dos actores, el objeto y el mensaje que le mandamos. Nosotros nunca invocamos nada, nunca invocamos un método de un objeto, siempre le mandamos un mensaje a un objeto. ¿Por qué eso es diferente? Eso es diferente precisamente por el algoritmo, por lo que conocemos como algoritmo de lookup, que es cómo hace un objeto cuando recibe un mensaje para determinar qué tiene que hacer para responder al mensaje. Y eso es el lookup. Cuando vos tenés un modelo de objetos en donde hay clases y hay jerarquías, el lookup se hace un poquitito más sofisticado, elaborado. Un objeto cuando recibe un mensaje, su forma de responder a esa acción es el objeto recibe el mensaje, él tampoco invoca a nadie. En realidad, el objeto, Alan, el objeto recibe el mensaje, mira en su clase, y respondo lo de Inti, el objeto recibe el mensaje, mira en su clase
a ver si hay un método que corresponda a ese mensaje, y ese es el lookup simple. Lo encuentra y en realidad lo ejecuta el método, no invoca. El objeto recibe el mensaje y ejecuta un método como respuesta al mensaje. Puede pasar que el objeto recibe un mensaje, mira en su clase, no encuentra un código, con lo cual el algoritmo de lookup empieza a buscar en la jerarquía hasta que lo encuentra. En el momento que lo encuentra, en el momento que encuentra un método que corresponde al mensaje, ahí lo ejecuta. Y entonces, el lookup, que es lo que preguntaba Inti, se hace un poquitito más sofisticado porque requiere subir en la jerarquía, que siempre es así, ¿sí? Hasta que lo encuentra. Si no lo encontró en ningún lado, si llegó hasta la raíz y no lo encontró, te va a decir, yo no entiendo este mensaje. No entiendo este mensaje. Si en algún lugar lo encuentra, y insisto con la pregunta de Alan, si en algún lugar lo encuentra, lo ejecuta. El objeto recibe un mensaje y ejecuta un método. La ejecución del método en sí puede involucrar, cuando está ejecutando el método, en ese código, puede involucrar que él le mande mensajes a otros objetos. Y así sigue la historia. Le respondo a Alejandro. En realidad, la palabra reconocer el mensaje tiene que ver con que ese mensaje él lo encuentre en el protocolo de su clase, encuentre el método para responderlo en su clase o en alguna de sus superclases. La palabra reconocer involucra el lookup, en definitiva. Java, en definitiva, Inti hace exactamente esto. Lo hace de una manera más dinámica, en el sentido de, dinámica no, más eficiente que como lo estoy contando yo, que lo estoy contando, imagínense que si los objetos se pusieran a buscar, el programa sería lentísimo. En realidad lo que hace Java es dejarte, en el caso en que no está claro, no es evidente cuál es el método que se tiene que ejecutar y eso no lo pudo resolver el compilador, porque suponete, vos tenés una variable tipada, suponete Java, vos definiste una variable de tipo, por cómo programaste, vos definiste una variable de tipo cuadrado, de tipo cuadrado, y en la clase cuadrado hay un método dibujar. Entonces el compilador te lo resuelve más fácil, porque ahí ya está claro cuál es el código. El lookup lo puede resolver prácticamente el compilador. El concepto de lookup, tal cual yo lo estoy contando, tiene el sentido completo cuando uno tiene binding dinámico y polimorfismo. Si uno no tuviera ni polimorfismo ni binding dinámico, la historieta que yo estoy contando sería simplemente una historieta que no tendría una contraparte real en la implementación. ¿Por qué el objeto tiene que salir a buscar su código? Porque no se lo pudo dejar codeado directamente el compilador. Porque en realidad en el contexto de las jerarquías no se sabe muy bien cuando vos mandás un mensaje cuál es el código que se tiene que ejecutar. Por eso, me parece a mí que es más importante que ustedes comprendan, más allá de cómo lo haga un lenguaje particular, como lo hace Java, o como lo hace cualquier lenguaje, comprendan que en definitiva la decisión de cuál es el método que se ejecuta corresponde al objeto receptor del mensaje, ni al compilador ni al lenguaje. José Manuel. Bueno, claro, el new, ahí el new
el New es un caso muy especial porque depende mucho del lenguaje de programación cuál es el significado del New. En el caso de un lenguaje tipo Faro, por ejemplo, donde el new efectivamente es un mensaje, porque en Java el new es una operación como predefinida que tiene un sentido único, digamos. El new en los lenguajes más dinámicos es un mensaje y efectivamente nosotros en nuestra clase no tenemos por qué escribir el new porque además sería una locura que nosotros tuviéramos que entender qué significa crear un objeto. Entonces el new lo encuentra en algún lado, ya está, en alguna clase arriba de lo que corresponda. Piensen que, guarda con esto, que es que cuando le mandamos el new a una clase, ese objeto clase está en una jerarquía distinta a la nuestra, porque es un objeto clase. Sí, Juan, el método new es un método especial de alguna de las clases que están para arriba. Depende mucho, Juan, depende mucho del tipo de organización de las jerarquías de clases del lenguaje con el que estás trabajando, en qué lugar está el new. ¿Sí? La respuesta más fácil en este momento, la que menos problemas les va a causar, es que efectivamente el new se hereda, esté donde esté, no importa dónde está. Y vos podrías inclusive en tu clase definir un método de clase new porque vos querés, por ejemplo, que el new tenga el initialize y querés hacer un new adaptado a tu aplicación. Lo que tienen que tener en cuenta es que cuando ustedes mandan el mensaje new en Faro, insisto, acá esta es una de las diferencias entre los lenguajes tipo Java o parecido y los lenguajes tipo Faro, que suele ser, no suele ser de las mejores para enfatizar cuando uno empieza un curso, pero bueno, aparece la duda, se responde la duda. En realidad, cuando vos le mandás el mensaje a la clase, suponete que el new de la clase figura, ¿sí? No, vamos al new de la clase cuadrado. El new de la clase cuadrado. Cuando vos le mandás el mensaje new a cuadrado, tenés que tener en cuenta que no se lo estás mandando a un objeto cuadrado, se lo estás mandando a una clase. Las clases, como objetos, acá estamos diciendo que la clase, si entiende un mensaje porque es un objeto, pertenecen a otra jerarquía, no a la nuestra. Pertenecen a una jerarquía que de alguna manera tiene que ver con el concepto de metaclase y ahí sí nos vamos a la miércoles y perderíamos completamente el hilo. Redefinir el new, que es lo que decís vos, José Manuel, en principio es posible en cualquier lenguaje dinámico sin mucho problema y no tiene mucho conflicto, no es difícil redefinir el new. En realidad no es que lo redefinís, aprovechás, sumás el new que ya existe a alguna otra cosita. Y efectivamente, Inti, el mensaje new, perdón, estuve hablando como 2 horas y tu pregunta era otra cosa. Claro, el new en Faro, el new es un mensaje que entiende en Faro, insisto, y por eso me gustaría cortar la discusión sobre el new, porque está piola, es una discusión repiola, para que ustedes, para el subconjunto de ustedes que en algún momento se hayan copado con Faro, les guste el, el concepto de desarrollo de atrás de Faro de cualquier lenguaje semejante y quieran sacarle más jugo a la jerarquía de Faro. Porque Faro lo que tiene, igual que muchos lenguajes parecidos, es que el lenguaje Faro y el ambiente de Faro está diseñado en Faro y su código está ahí. O sea, ustedes tienen el código del ambiente y tienen hasta la resolución
del soporte de ejecución lo tienen ahí accesible en el ambiente, que ustedes tranquilamente podrían cambiar muchas cosas de la forma en la que se ejecutan las aplicaciones Faro. Pero eso tiene sentido no cuando uno está aprendiendo objetos, sino cuando uno pasó la parte básica de entender qué pasa con este juego, de que los objetos te mandan mensajes, etcétera, etcétera, y quiere aprovechar y entender un poco más acerca del diseño del lenguaje, del diseño del ambiente, de construcción de aplicaciones que, por ejemplo, se pueden adaptar en tiempo real, en tiempo de ejecución, etcétera, etcétera. Y por eso, Juan, ya te contesto, por eso Inti en realidad, una cosa es cuando vos le mandás un mensaje a un objeto y otra cosa es cuando se lo mandás a una clase. Uno puede vivir en Faro sin ningún tipo de conflictos, sin meterse a entender cómo funciona el new. Vos tomás la receta, que el new es un método de clase y ya fue. Y ni te preocupás por cómo se resuelve y podés vivir feliz. Si vos querés dar los pasos siguientes sobre, no sobre Faro, porque en realidad Faro es un ejemplo, sino sobre el concepto de diseño de ambientes, diseño de lenguaje, ver de qué manera esta cosa de que si a mí no me gusta el ambiente de Faro, yo podría cambiarlo, podría cambiarle la forma al browser, podría hacer que el browser sea distinto, podría agregarle funcionalidad al ambiente que me resulte más cómodo a mí. Eso es algo que no tiene sentido discutirlo en la segunda clase. ¿Sí? Juan, eso es un poco más que open source. Es open source, pero es un poco más de open source, porque en realidad open source, en término así más preciso, significa cuando vos tenés una aplicación de cualquier tipo, ¿no? Puede ser una aplicación administrativa como podría ser una aplicación de negocios o Facebook o un sistema operativo como Linux, digamos, que, que, que vos escribís el código y lo dejás disponible para que cualquiera pueda, que es lo que es Linux, ya que menciona Alan a Linux Torvald. Linux es uno de los primeros sistemas operativos que son open source en el sentido de que cualquier persona puede tocar Linux y hacer un Linux distinto, lo que llaman instalaciones, variantes de Linux, ¿sí? En realidad es muy difícil comparar Linux con Faro porque están en niveles de abstracción muy diferentes. El código de un sistema operativo tiene un conjunto de problemas de tal magnitud que tener el código, primero ya escribir un sistema operativo en un lenguaje de, digamos, alto nivel, C por ejemplo, ya es un mérito. Todos los lenguajes que vienen en la rama de Faro, que inclusive vienen de hace muchos años, de fines de los 70, tienen la característica de que están montados sobre un sistema operativo, o sea, el sistema operativo lo dan por hecho, Windows o lo que sea, y lo que está construido sobre el sistema operativo es todo el ambiente y la jerarquía de clases básicas, etcétera, etcétera. Pero me parecería injusto compararlo, fundamentalmente porque Linux o todos los posibles dialectos de Linux, además han alcanzado un grado de distribución y popularidad que no tiene Faro ni ninguno de los lenguajes parecidos a Faro. No, está bien que está claro que era una broma, no. La estoy respondiendo en serio porque viene bien responderla en serio. Lo que tiene de interesante, lo que tienen de interesante los lenguajes del tipo Faro particularmente porque hay una comunidad muy activa en Faro, con mucha gente trabajando, que, bueno, ya han visto que les hemos puesto un montón de material. Lo que tiene de bueno Faro, a diferencia de Linux, es que es una plataforma, Faro, para aprender mucho más que a desarrollar con objetos.
digamos, uno puede aprender a desarrollar con objetos y siempre va a necesitar, en el momento que haga aplicaciones más importantes, ¿sí? Cualquier aplicación web de las que ustedes podrán hacer en su vida profesional, van a tener que aprender otras cosas que están fuera del paradigma de objetos. Faro lo que tiene es que es una plataforma para jugar, ¿sí? Aunque para ustedes en este momento no sea un juego, es una plataforma para jugar sobre aspectos de nuestra disciplina que habitualmente no están disponibles para jugar. Digamos, hay un tiempo en el que uno puede jugar, que es cuando aprende. Cuando sos profesional no tenés mucho tiempo, en algunos profesionales lo pueden hacer, de hacer modificaciones al ambiente que en otros no se pueden. Cambiar, por ejemplo, prueben mandarle un mensaje a un objeto y el objeto responde message not understood. Y ustedes podrían cambiar eso y cuando un objeto no entiende un mensaje, en lugar de poner message not understood, podría poner un mensaje distinto o intentar buscar cómo entenderlo. Nos podría intentar interpretar qué fue lo que le quisieron decir y decirles, imagínense un error típico de los que uno comete cuando un programa, ¿no? Que pone la expresión figura dibujar, como teníamos en este ejemplo de la teoría. Y en lugar de poner figura dibujar, ustedes ponen figura dibuja. Así, que falta la R, ¿no? Ese tipo de error en un lenguaje del tipo de en un lenguaje como el de Faro puede pasar con pila, etcétera, y recién aparece como error cuando el objeto figura no entiende el mensaje dibuja. Bueno, tranquilamente uno podría meterle un cachito de inteligencia al código de Faro, que es el que se da cuenta que alguien no entendió un mensaje, para que vea, che, este tipo no habrá querido decir dibujar, y eventualmente preguntarle, ¿quisiste decir dibujar? O sea, si es posible en Google hacer un autocomplete, cuando uno, o un autocomplete o una interpretación de una búsqueda, pongan, por ejemplo, intenten buscar mi nombre y equivóquense en una letra, por ahí no mi nombre porque no sé cuántos resultados puede haber en Google, pero pongan un nombre de alguien muy conocido, ¿sí? Pongan un nombre entero y confúndanse en una letra y Google les dice, che, ¿no habrán querido decir tal cosa? Bueno, con Faro podrían hacer sin conocer mucho Faro podrían hacer eso. Lo que pasa es que se estarían distrayendo mucho de lo que después van a tener que hacer eventualmente en los parciales. ¿Ok? Bueno, hoy están eh, más tímidos que en las clases, con lo cual si... Agustín, la clase que viene, yo voy a poner el material, supongo que mañana pondré el material para que lo tengan. No dejen de mirar el material como una forma de juntar las dudas, además de mirar los videos que realmente ahora no sé cuánto sirven, pero miren el material, por más que sean solamente diapositivas de PowerPoint, siempre les permite juntar dudas. En la clase que viene vamos a arrancar y hacer todo lo posible para cerrar lo más importante del ejemplo de Globo, de esa aplicación que les dejé especificada en la primer clase. ¿Sí?
Eh, Posiblemente usemos una clase y media con el ejemplo de globo. El ejemplo de globo, si bien no vamos, obviamente no vamos a hacer la aplicación globo en forma completa, que no terminaríamos nunca, lo que tiene de bueno es que les va a permitir ver cómo es esta cosa de que los objetos se crean dinámicamente y de cuánto un objeto es main, no es main, etcétera, etcétera. A ver, Alan, dame 2 minutos que le respondo a Ana, que me pregunta por el self. En realidad, el sentido del self, desde el punto de vista de un lenguaje de programación, el self o el this en, Java, o cada lenguaje tiene su self. El sentido del self es que un objeto se pueda mandar mensajes a sí mismo, fundamentalmente. Es que un objeto, porque fíjate que en general, cuando vos tenés la expresión objeto-mensaje, vos le mandás un mensaje a este objeto, y este objeto siempre es una variable. Bueno, ¿qué pasa cuando el objeto soy yo mismo? Para eso se usa self, que por eso se llama pseudo variable. ¿Cuál es el uso más común del self? El uso más, inclusive el más virtuoso del self. Vos estás escribiendo un método que te parece que es muy complejo, ¿sí? Que hay que hacer muchas cosas con el objeto, yo como objeto recibo un mensaje y para poder responder esto que me piden, tengo que hacer muchas cosas. Y entonces, en lugar de escribir un código así largo, descompongo ese código en partes y cada una de esas partes la pongo en un método distinto, que es lo que vos hacías cuando descomponías en forma procedural. La descomposición procedural que ustedes aprendieron es, dado un procedure, lo descompongo en subprocedure para que este no me quede muy largo. Bueno, el self te permite descomponer un método en partes y entonces poner self M1, self M2, self M3 y en cada una de esas expresiones M1 es otro método, M2 es otro método, M3 es otro método. Ocurre con el self, como ustedes van a ver en las próximas clases, que esos tres métodos M1, M2 y M3, que creo que en la diapositiva figuraban mensaje 1, mensaje 2, mensaje 3, podrían estar o en la misma clase del método o en una superclase, en cuyo caso eso a vos te permite aprovechar la herencia para escribir menos en ese método M. Y todavía podrías hacer algo más raro, comillas raro, que lo van a entender en las próximas clases, que es que ese código self, refiriéndose al self, estuviera en un método que está arriba, ¿sí? Y los métodos estuvieran en clases que están más abajo. O sea, el self, como herramienta para que un objeto se refiera a sí mismo, tiene una gama de aplicaciones que todas tienen que ver con lo mismo, ¿eh? Todas tienen que ver con, esto es muy complicado, lo descompongo en parte. Lo que pasa es que esas partes, va sirviendo a medida que avances en el aprendizaje, no tienen por qué estar todas en la misma clase. Podrían estar en una superclase o podrían estar en una subclase, lo cual suena bizarro, ¿sí? Teneme confianza que lo vas a aprender dentro de poquito, ¿sí? Avísame si es suficiente lo que te respondí. Alan, eh, qué pregunta difícil la de UML en el aspecto profesional. En realidad, eh, toda mi actividad como... me parecieron 400 preguntas abajo de la de Ana. Es como el DIS, sí, ya sigo, Alan. Bueno, las preguntas que sí, que son, es como el DIS que dice Joaquín,
La superclase en Faro, vos en realidad, cuando definís una clase, decís de quién es subclase en Faro. Python, no me meto con Python, no me voy a meter con algo que sea distinto a Faro, y en realidad Python tiene una cosita que preferiría no discutirla acá, ¿sí? Vuelvo a decirte algo, Alan. Alan, respecto a UML, en realidad en mi actividad no como docente, sino como científico, lo que he hecho desde el 93, que empecé mi doctorado, hasta hoy, que sigo investigando, tiene que ver con modelización, con lenguajes de modelización. No particularmente con UML, porque UML es muy bueno, muy completo, para desarrollar aplicaciones de propósito general, pero tiene ciertas limitaciones para aplicaciones interactivas o aplicaciones web. Eso por un lado. Por otro lado, mi uso específico de UML, UML como cualquier lenguaje de modelización, supongo que ustedes en base de datos van a aprender otro lenguaje de modelización que es entidades-relaciones, que es el lenguaje de modelización que se utilizan en bases de datos. Lo que pasa con los lenguajes de modelización, que es que en la práctica profesional se usan poco. Por dos razones. Primero, porque la gente modela poco. La gente, me refiero a nosotros, los desarrolladores, los diseñadores, modelan poco. En general, las prácticas más usuales en la industria, en el mundo profesional, son zambullirse a programar directamente y no modelar. UML, como cualquier lenguaje de modelización, y si te interesa el tema específico de UML o de modelización, mandame un mail que te puedo mandar cosas. Existe un debate en la comunidad científica y profesional de por qué se usa poco UML o cualquier lenguaje de modelización, que es lo que pasa que en la industria los desarrolladores utilizan poco los lenguajes de modelización. Fundamentalmente porque, y acá ya me voy un poquito a la miércoles, fundamentalmente porque desde hace por lo menos casi 2 décadas, existe tecnología que permite que vos escribas tu aplicación en UML y el código se genere a partir de ahí en el lenguaje que vos elijas. Quiero decir, hay una tecnología que es una rama de la investigación, además científica, que se llama desarrollo conducido por modelos, que en definitiva lo que postula es que vos no programás, vos modelás. O sea, trabajás en un nivel más alto, que es el de los modelos, por ejemplo UML. Y después tenés un compilador de modelo que lo que hace es agarrar ese modelo y traducirlo a Java, o a Python, o a Django, o a lo que sea. Lo cual te permite modelar una vez e implementar todas las veces que quieras con lenguajes distintos. Por motivos que están muy discutidos en la comunidad científica, eso no es mainstream, no es una práctica usual. Hay muchísimos motivos por los cuales no es una práctica usual, uno de los cuales tiene que ver con que los profesionales no saben modelar correctamente. De la misma manera que los profesionales, no va a pasar con ustedes, pero en general los profesionales no saben objetos. Y entonces cuando programan o desarrollan, usan lenguajes orientados a objetos. Tomo el comentario de Inti de Python. Vos podrías usar Python bien, si sabes objetos bien, puedes usar Python correctamente o cualquier lenguaje. Pero si no sabes objetos correctamente, vas a hacer cualquier cosa, porque en realidad cuando nosotros desarrollamos, cuando estamos en la trinchera y tenemos que construir una aplicación con límites de tiempo y muchas veces nosotros, me refiero a los cientos de miles de desarrolladores que hay en el planeta, y lo resuelven. Y no están pensando, bueno, acá me vendría bien
código polimórfico, porque el diseño no resuelven y queda una porquería, y después esa porquería cuando se mantiene se transforma en más porquería, y como en general, si a un ingeniero se le cae un puente, lo meten preso o lo juzgan por si había un auto pasando por el puente. A nosotros, si nuestra aplicación funciona mal y para corregirla hace falta 5 semanas de un tipo que cobra $2.000, nadie va preso ni es juzgado ni nada por el estilo. Entonces ocurre esto de que la gente la gente me refiero, hablo de la gente nosotros, ¿no? Modelamos poco, pensamos poco, programamos, y los programas finalmente funcionan, la vida continúa. Pero si vos conocés bien el paradigma, eh, aún un lenguaje que tiene cositas, digamos, no quiero hablar mal de Python, porque Python es un lenguaje muy utilizado, además que tiene un diseño muy cuidadoso, que tiene cosas buenas, cosas que no me gustan. Ahí hay cuestión de gusto también, muy práctico también. Yo, si me acuerdo, les voy a poner junto con el material de la próxima clase, les voy a poner El otro día estaba intentando ver este tema de la herencia múltiple que surgió en la discusión de la clase y que lo voy a retomar antes de que empecemos la próxima clase. Me puse a buscar un poquito cómo era la herencia múltiple exactamente en Python. Sobre todo porque el tema de herencia múltiple se discutió muchísimo en nuestra comunidad de objetos durante décadas, y la conclusión es que usar herencia múltiple trae más problemas que soluciones. Y me puse a buscar un poquitito en la web a ver buenos ejemplos de herencia múltiple en Python, y encontré páginas de enseñanza de Python, de jerarquías de clase que son alucinantes de horribles, que no puede ser que a alguien se le haya ocurrido mostrar eso como un ejemplo de jerarquía de clase. Pero, y se los voy a poner, y en la clase lo voy a retomar, porque esa es además una página usada por gente que aprende Python, porque la mayoría de los desarrolladores aprenden lenguaje, no conceptos. Y sí, Alan, es más o menos así. Lo que es ahora lo crees bien. Lo que pasa que en la industria, eso, eso que vos me estás diciendo, esa frase, lo crees ahora, lo crees bien, en la industria, pensá en lugares donde hacen aplicaciones que tienen cierto impacto comercial de negocio. Esa pregunta es o está bien o está bien. Eh, lo que me decís, Roxana, respecto a la generalidad, eh, no sé a qué te estás refiriendo, pero en realidad lo que uno tiene que hacer es diseñar correctamente. Eh, Esperen que ahora empezaron a escribir todos de golpe. Lo que uno tiene que aprender es a pensar correctamente acerca del software, de lo que construye. Si vos pensás correctamente, donde pensar correctamente es que los diseños que vos haces tienen ciertos atributos de calidad que hacen que el programa sea más sólido, funcione bien, no tenga errores, sea fácil de mantener. Esos atributos de calidad son los que ustedes van a aprender, intentaremos que aprendan durante la carrera. Después es cierto que cuando vos estás construyendo una aplicación, por ejemplo en un ciclo ágil, hay veces que no tenés la chance de pasarte 3 semanas pensando en el mejor diseño. Eso funciona así. No es exactamente lo crees ahora, lo crees bien, sino que son las restricciones que tiene el mundo empresario en la problemática de construcción de software. Vos estás compitiendo, imagínate en el momento que aparece despegar.com. Ellos están compitiendo con otras compañías, tienen que sacar rápido la aplicación. Ahí vos no podés tener un tipo que se ponga a divagar acerca de, bueno, este diseño me parece que no es el mejor, y entonces vamos a hacer este otro. Por eso aparecen las metodologías ágiles, de las cuales ustedes van a escuchar hablar mucho. Pero si vos pensás correctamente con objetos,
los mocos que hayas hecho cuando lo hiciste, como dice Alan, rápido, lo hiciste ahora, las metidas de patas que hagas en este ciclo las vas a corregir en el próximo, porque sabes pensar correctamente. Agustín, mirá, la mezcla de paradigmas fue algo que se exploró muchísimo en la década, fines de la década del 80, a principios de la década del 90. De hecho, muchos de nosotros trabajamos precisamente en eso, en la mezcla de paradigmas, y hay una buena cantidad de lenguajes orientados a objetos que tienen aspectos funcionales y viceversa. En realidad, mezclar un paradigma con otro, por ejemplo, me refiero a paradigma funcional, Agustín, si te estás refiriendo al paradigma funcional en sentido estricto o al de la programación procedural. Ahí me parece que me estaba yendo al Joraca. No sé a qué llamas paradigma funcional, porque paradigma funcional es el que enseñamos en una materia que se llama programación funcional, que no es exactamente el de la programación procedural. Mientras vos me escribís o me respondés, sigo adelante. No, en realidad, procedural no, vos decís funcional estricto. Bueno, si vos tenés un lenguaje, si vos comprendiste bien la idea de la... Ah, bueno, estás diciendo otra cosa en realidad. Módulos con métodos que no corresponden a una clase. Eso es una cosa muy de Python, ¿no es cierto? Cuando vos podés eh, tener ciertos métodos que los podés usar con objetos de clases distintas. Eso lo digo, puede ser que uses eso. No, digamos, vos tenés eso disponible en tu lenguaje, puede ser que lo puedas usar. Si lo usás dentro de un contexto de comprender bien lo que estás haciendo y no como un hack de programación, es lo que hay. El tema es que cuando uno construye software complejo, donde complejo no significa que tiene algoritmos sofisticados como los que ustedes aprenden en las materias de algoritmos. Eso no es complejo. Complejo es un software que tiene muchos módulos, mucho código, muchos métodos, por más que sean todos triviales. De hecho, lo que ustedes van a hacer en orientación a objetos 1 y orientación a objetos 2 no tiene ninguna dificultad algorítmica. No tiene la menor dificultad algorítmica. Siempre son cosas chiquitas. No es una búsqueda en un grafo. En ese tipo de código muy grande, con muchos módulos, con muchos métodos, con muchas clases, que además responde a una aplicación que está en mantenimiento permanente, en ese tipo de aplicaciones, diseñar correctamente, diseñar bien, sin atajos, o con una mecánica para resolver los atajos y corregirlos. Les escribo el término que van a aprender para hacer eso, que se llama refactoring, lo van a aprender el año próximo. Si ustedes tienen una disciplina para corregir los atajos, entonces está bien usar atajos. A ver, a mí me resulta difícil, me gustaría ver un ejemplo de código, de aplicación, me refiero a una aplicación completa, ¿no? Donde tenga sentido que haya mucho código fuera de las clases. Puede ser, puede ser. Depende mucho del dominio de la aplicación, del tipo de aplicación, del tamaño del código. El mayor problema de salirte del paradigma, salirte entre comillas, ¿no? Y que un objeto pueda de alguna manera ejecutar códigos que no están en su clase, es que vos estás pagando un costo que no lo ves. O sea, la ganancia ya la veo porque la escribiste ahí explícitamente. Las clases no quedan con un código tan extenso, no repetís, etc. El tema es, si vos eso mismo lo podías resolver mejor, refactorizando de manera que definiendo mejor las clases, porque posiblemente eso te pasa porque las clases no están bien definidas. No lo sé porque no he visto el código.
siempre es mejor. Ahora, tranquilamente puede pasar que vos quieras reutilizar código que ya tenías en un nuevo proyecto y entonces usás atajos que el lenguaje te permite. Por ejemplo, en este caso, eh, Python. Eso no está, a priori no está mal, siempre y cuando vos lo hayas hecho como una decisión explícita, sabiendo cuáles son los riesgos que corres, no en el momento que lo escribiste, en el momento que lo escribiste funciona, funciona. El problema es que en los ciclos de mantenimiento o de agregado de funcionalidad en una aplicación, no se olviden, yo creo que lo dije en la clase introductoria que quedó grabada y que no la hicimos en vivo, en realidad no existe ninguna aplicación de las que uno ve o de las que ustedes van a construir, en la cual cuando comenzamos la aplicación sepamos dónde termina y en la cual además, en la medida que estamos construyendo, no caiga el cliente y nos cambie la especificación completamente y nos diga, no, pero a mí se me ocurría mejor que podemos hacer esto otro. Y muchos de esos cambios que son cosas que ocurren permanentemente, que ocurren en ámbitos donde los equipos de desarrollo son muy grandes, la única forma de resolverlas en tiempo, porque ahora vuelvo a lo que había dicho eh, Alan hace un rato, ¿lo querés ahora o lo querés bien? Cuando el cliente te va a decir lo quiero ahora y vos le hiciste porque el cliente puede ser el tipo que te está pagando el sueldo todos los meses, ¿no? Despegar.com. Y entonces, el lo quiero ahora no tiene que ver con que él está apurado, sino porque en el ciclo ágil que vos tenés, vos no puedes tomarte un mes, porque los ciclos son cortos. Él lo quiere ahora, y vos lo hiciste ahora, y él lo vio y te aplaudió. Pero cuando te pida la próxima funcionalidad, y vos digas, ay no, pero eh, tengo que hacer todo de nuevo, el tipo va a suponer que vos lo habías hecho bien y que no te va, que ahora no tendrías que empezar todo de nuevo, que tendrías que, porque para él va a ser una tontería. El lo quiero ahora o lo querés bien es una trampa siempre. Siempre es una trampa. Es, es una trampa que está resuelta en los métodos de construcción de software, por ejemplo, con el concepto de refactoring. Inti, yo no me imagino un lenguaje orientado a objetos con binding static. Con lo cual la pregunta así es medio contrafactual. ¿Qué pasaría si vos podés tener binding estático? En un lenguaje orientado a objetos no tiene mucho sentido que haya binding estático. Sí, Agustín, es más o menos lo que vos decís. En realidad, digamos, ustedes están en segundo año, están aprendiendo, no están en una línea de producción de software. eh, y en general la gente que trabaja en software no es gente sufrida, ¿sí? No es gente que sufre porque le explotan o porque tiene que resolver problemas que no puede resolver, ¿no? En general no he visto en nuestra comunidad profesional gente sufrida, más bien diría, tiendo a pensar que es todo lo contrario. Pero todo el tiempo, una persona que está en un equipo de desarrollo tiene que soportar una tensión que, que consiste básicamente en rápido y bien. Y no tiene que ver con, como decís vos, Juliana, no tiene que ver, tampoco tiene que ver con la explotación en el sentido de la cantidad de horas. La gente que, desde que existe el modo Google de compañía, que son compañías donde dentro de la compañía hay casi un parque de diversiones, vos tenés el desayuno gratis, la fruta, la sala de música, la sala de juegos, te puedes decir que te hagan masaje, etcétera. Desde que existe ese modo, que es desde Google, y que acá en Argentina prácticamente todas las compañías más modernas
lo han adoptado, tipo Globant, por ejemplo, Despegar, o aún las más chiquitas, Platense, por ejemplo, que es que vos no estás en un ambiente de cara de perro, sino que vos estás en un ambiente donde te levantás, te servís un café, vas, descansas un ratito, buena onda, etcétera, etcétera. Lo que termina pasando es que vos no llegás a las 8 y te vas a las 4. En realidad, termina pasando que vos te vas cuando terminás y todo el mundo supone eso. Y además, como el que trabaja en software es una persona que es en general, y aquel al que le gusta desarrollar software, tiende a ser un tipo así obsesivo, que le encanta trabajar con la computadora, la gente trabaja 14, 16 horas y lleva el trabajo a la casa y está feliz con eso. Funciona así. Y funciona. Y todavía no sabemos muy bien por qué esta nueva onda de la industria de software nos lleva tantos años como para saber qué le pasa a un tipo de 45 que llevó 20 trabajando así. Eso todavía muy bien no lo sabemos, pero eh, y más allá hablan de lo que es la cultura corporativa, que sí, que es un tema aparte de lo que estamos diciendo, hay hay una conflicto permanente que pasa por yo lo quiero rápido, pero no voy a aceptar que lo hagas mal. Yo no voy a ver cómo lo hiciste, no voy a mirar tu código y cuando vos me mostraste la interfaz y que yo clico acá y la aplicación funciona, te voy a felicitar. Pero cuando te pida el siguiente requerimiento y vos te des cuenta que el próximo requerimiento implica que tenés que tirar todo lo que hiciste, volver a hacerlo y hacer otra cosa más, y entonces no vas a tardar un día como esperaba el, el- el que te tiró el requerimiento, ahí te vas a dar cuenta que lo tendrías que haber hecho rápido y bien. Por eso es una tensión que existe y que se resuelve. No van a tener problemas para resolverlo. Agustín, mirá, lo que está pasando en Argentina con el mercado laboral de la informática desde hace 15 años, desde el 2005, 2006 aproximadamente, es que hay unos 4.000, creo, puestos de trabajo al año que quedan sin ocupar, por lo menos. O sea, hay un déficit de gente que se cubre con estudiantes, se cubre con estudiantes. Y lo que nosotros hemos visto en estos últimos 15 años es que los estudiantes de carreras como esta o como las paralelas, las parecidas que hay en otras universidades de la zona o de Buenos Aires, empiezan trabajando muy tempranamente. Empiezan trabajando inclusive antes de lo que debería, pero ahí hay de vuelta, hay un trade-off entre el, el individuo, la persona, el chico o la chica que necesita trabajar porque bueno, porque tiene la necesidad, porque su familia no lo puede bancar más, porque tiene que mantener él a su familia, y entonces eh, empieza a trabajar tempranamente. Digamos que alumnos de tercer año que trabajen, eh, muchísimo. Y eso es el costo de eso, la parte negativa de eso es que en general la gente le termina yendo bien, o sea, a la gente le va bien. Eso. No, no conozco eh, egresados o estudiantes nuestros a los que les haya ido mal. En general a todos les va bien, tienen buen trabajo, buen sueldo, etcétera, etcétera. Lo que termina pasando es que el tiempo para finalizar la carrera se hace un chicle. Imagínate, para dar un ejemplo así bien concreto, ¿no? Eh, vos el año que viene o este año, ¿no? Te hiciste experto en Python, o lo que sea, JavaScript, y por alguna circunstancia, ya sea porque lo necesitas o porque te encontraste con alguien que te ofreció trabajo, empezás a trabajar, aún con un sueldo no muy alto, ¿sí? No voy a poner números porque los números son muy alucinantes, empiezas a trabajar y te va bien.
y resulta que te gusta y trabajas todo el día y te va tan bien que empezás a tener mayores responsabilidades y subís en la escala todo lo que te puede subir y cobras más y estás cómodo y tenés una vida más simple porque ayudas a tu familia, te bancas solo, etcétera. La carrera termina pasando que vos decís, yo tengo que dar final de algoritmos o de estructuras de información o de matemáticas y, y entonces lo que pasa es que la tasa de egreso en carreras como esta es muy baja, egresa muy poca gente. Bueno, sí, Juliana, la gente que trabaja en los grupos de investigación como, como el nuestro, eh, básicamente lo que hace, pues, bueno, hay tiempo en el que mientras estás haciendo tu carrera de grado o de posgrado, si haces un posgrado como un doctorado, hay una mezcla entre aprender e investigar, donde investigar básicamente es crear cosas nuevas. Investigar es, en definitiva, crear conocimiento nuevo. La mejor decisión, Agustín, es muy difícil, porque es personal. O sea, yo podría responderte en cada caso especial. Y respecto a qué se valora más, si el título o la experiencia, ahí el mercado es bastante ingrato, porque en realidad a vos no te pagan más por tener el título, pero, pero es necesario tener el título, porque posiblemente vos estés bien en una compañía, tengas muchos antecedentes, pero cuando querés cambiar de compañía, te, te ponen a competir con alguien que tiene un título que vos no tenés, que por ahí tiene menos experiencia que vos, y, y no, por suponete, en un cargo gerencial, por decir algo. Con lo cual, decir qué se valora más, que es lo que me pregunta Joaquín, eh, es muy relativo, es muy relativo. Eh, Me parece, después hay una cosa muy personal, ¿no? Que es, eh, uno comienza una carrera de largo plazo como es esta, eh, y si tiene la chance de terminarla, porque tiene la chance de terminarla, el valor agregado de terminarla en el largo plazo de su carrera profesional es mucho mayor que lo que se llama experiencia profesional, salvo que, por supuesto, hayas tenido la suerte de que tu experiencia profesional sea tal que te vuelve un indispensable más allá de la compañía. Porque el problema muchas veces ocurre que los egresados o estudiantes se meten a ir a una, a una compañía, se meten a trabajar en una compañía, trabajan 10 años en la compañía, después la compañía la compra a otra compañía, el tipo se quedó sin trabajo y, y su único valor está en la experticia de esa compañía que por ahí no es aprovechable por otra. A ver, Alan, lo de hacer de freelance, a ver, no me parece mal trabajar. Yo empecé a trabajar como docente cuando tenía la edad de ustedes. Y 2 años después trabajaba full time en un laboratorio cuando estaba en recién terminando tercer año y nada, y me las arreglé, me vino bien, eso es una decisión muy personal y me parece que no es, nosotros no podemos dar consejos generales, ¿sí? Porque primero cada caso es un caso, cada familia es un caso particular, cada alumno, alumna tiene su propia problemática, sus propias necesidades o sus propias intenciones, placeres, etcétera. Lo que sí es importante decir desde nuestro lado es que no es menor para nada tener un diploma. No es menor para tener un diploma. Facundo, eh, en general no ha ocurrido esto de, en realidad cuando se inventan cosas muchas veces no son
software, software nuevos o si no, muchas veces son conceptos nuevos, tecnologías nuevas más genéricas. En los casos en los que se crea software nuevo en un grupo de investigación, ahí depende mucho de cuál fue el objetivo de la creación de ese software. Suponete, lo hiciste con el objetivo de instalarlo en lugares específicos sin fines de lucro. Una posibilidad. Otra posibilidad, hiciste un software nuevo mediante un convenio con una compañía y entonces vos puedes decidir si el software nuevo es tuyo y la compañía le paga a la universidad, ¿no? Regalías por utilizar ese software. Cada caso particular, aún con las tesis de grado en donde hay un software y que hay una parte de la tesis que es propiedad intelectual del que hizo la tesis, en todos esos casos la decisión respecto a si existe un open source o no, si ese open source es público o no, depende de cada caso particular. Hay 700 modelos de aprovechamiento del resultado de lo que se hace en el ámbito de la universidad. Fíjate, para darte un ejemplo muy distinto, ¿no? Hay grupos universitarios, tanto en nuestra universidad, en ciencias exactas, y creo que en ciencias naturales, pero en otras universidades también, que están dentro de universidades y dentro de CONICET, que están trabajando en tecnología para resolver esta problemática del COVID-19. Desde vacunas hasta antivirales, pasando por métodos de detección, etc. En cada caso particular, fíjate que ahí el concepto open source es un poquito más raro, ¿no? Pero en cada caso particular, la manera en la cual ese producto resultado de usar el conocimiento colectivo que tiene el grupo, la facultad, la universidad, cómo se lo usa y cómo se aprovecha eso desde el punto de vista económico, en general hay muchos modelos y en general es un tema que es casi un tema de discusión separado, modelos que pueden incluir desde la sesión gratuita a quien sea, a usarlo como bien público, suponete la facultad de Ciencias Exactas o de Medicina crea una vacuna, ¿sí? Y se la cede a un grupo que la fabrica. Bueno, el acuerdo podría ser simplemente que esa vacuna se aplique gratuitamente en ciertos ámbitos. Y ese es el acuerdo, y ese para el grupo que hizo la vacuna es un negocio, casi te diría, perfecto, porque es un resultado de bien público. O dejar la investigación de la vacuna como open source para que otros grupos, por ejemplo universitarios, reproduzcan la vacuna y se pueda resolver este problema más fácilmente. Lo que no es de bien público, suponete que estás haciendo, alguien mencionaba tecnología de juegos, ¿no? Vos estás haciendo juegos para tragamonedas del bingo, por ejemplo. Bueno, vos como universidad, ¿no? O como grupo de investigación, vos podrías decir, yo te instalo el juego y te pongo ahí un contador y de cada 1000 que cobras, 10% o X%, no importa, te lo pasas a la universidad. Y con eso la universidad paga becas, etcétera, etcétera. Cada caso es un caso diferente. Luciano, yo soy off topic, completamente off topic, de Independiente de Avellaneda, porque no soy platense por de nacimiento. Yo vivía y estudié toda mi vida en Avellaneda. Ahí, como sabrás, hay dos equipos, Racing e Independiente. Yo era Independiente. Tiempos difíciles nos esperan, siempre. Bueno, chicos, terminamos acá, que ya nos estamos yendo. No tengo problema en discutir todas estas cosas que me están preguntando, inclusive se los dije en la primera clase, cuando
Cuando tengan dudas de este tipo, me las pueden preguntar o en la consulta. Preferiría que no en la clase online, porque ya la clase online ya se me desbola muchísimo. Pero en las consultas podemos hablar de lo que se les ocurra. Te pediría, Joaquín y Agustín, no, Joaquín, no sé quién escribió, Luciano y Joaquín, no hablemos de fútbol. Me gusta hablar de fútbol, pero no, la verdad nos va bastante mal habitualmente. Bueno, paro acá la grabación. Nos vemos el martes. Cualquier cosa, manden mail, ¿ok? Nos vemos.